Desde el año 2020 el mundo atraviesa una crisis que afecta a un componente crucial de la vida humana. Una tecnología diminuta en tamaño pero con una función gigantesca. Hacer funcionar todo, desde los smartphones y los automóviles, hasta las inteligencias artificiales, las armas de guerra o incluso los artefactos hogareños. ¿Hablamos de los microchips o simplemente chips? ¿Pero qué son exactamente los microchips? Y más importante, ¿por qué la pandemia, la guerra y los conflictos comerciales nos han llevado hasta esta crisis de escasez? Comencemos desde el principio. Los microchips son láminas delgadas, generalmente de silicio, con componentes electrónicos como diodos, transistores y condensadores, con capacidades para conducir energía, menos que un metal y más que un aislante. Su cualidad central es su composición en base a materiales semiconductores. Dado su uso extensivo en las tecnologías que usamos a diario, estos dispositivos son verdaderamente cruciales para nuestras economías. Pero su aplicación militar en casas, drones y submarinos, además, los vuelve valiosos activos en la defensa nacional. Básicamente hoy los países que tienen un abastecimiento adecuado y chips más avanzados consiguen una ventaja competitiva clave en sus tecnologías estratégicas. Si comprendemos este punto, se comprenderá lo que sigue. Todo comenzó con la guerra comercial entre China y Estados Unidos y se aceleró en la pandemia. Ante la adaptación a la vida online como clases y videoconferencias, la demanda de electrodomésticos y por lo tanto de chips aumentó drásticamente. Envíos de computadoras, por ejemplo, crecieron un 13,1% solo en 2020, algo inédito. A esto debemos sumar que por una tradición de producción llamada just in time o justo a tiempo, la industria de semiconductores ya operaba, previo a la pandemia, al 80% de su capacidad. Y las largas cuarentenas solo agravaron el problema. La escasez producto de la falta de previsión y el cierre de las fábricas proveedoras de materiales para semiconductores aceleró la caída en las reservas internacionales de chips. Al final del 2020 ya se hablaba de una verdadera crisis de semiconductores que afectó negativamente a más de 120 industrias. Pero además hubo una cantidad increíble de desastres naturales en solo 2 años. Entre 2020 y 2022 arden en las llamas las fábricas japonesas de semiconductores Nitobo, AKM y Renesas. La tormenta Uri deja en Texas plantas enteras de chips en pausa. En Taiwán, una sequía golpea duramente a TSMC, uno de los 2 mayores productores mundiales de semiconductores. Y en Holanda, finalmente, se incendia en enero del 2022 ASML, la mayor fábrica internacional proveedora de litografía ultravioleta para el diseño de microchips. La industria de semiconductores está extremadamente concentrada. El 90% de la fabricación mundial de semiconductores proviene solo de 5 países: Taiwán, Corea del Sur, China, Japón y los Estados Unidos. Bien, hasta acá no parece haber tanto de qué preocuparse, pero lo hay. Porque Taiwán, la isla, a escasos 160 kilómetros de las costas de China y con un conflicto con este país desde el siglo XVII por su soberanía, es el productor del 60% de los semiconductores del mundo. Y hay más. Si tomamos solo los chips más avanzados, Taiwán es el responsable de la fabricación del 90% del abastecimiento mundial. La situación entonces era especialmente alarmante para los Estados Unidos. Como Taiwán era su proveedor casi exclusivo de chips de arseniuro de galio, un componente de los chips de aplicación militar, las comunicaciones, radares y capacidades espaciales del país americano dependían de una isla a solo un paso de su mayor antagonista internacional, China. La importancia internacional de las industrias de chips en Taiwán les concedió el mote del escudo de silicio, porque eran un motivo estratégico para defender a la isla de las pretensiones de China, que no ha dejado de reivindicar su soberanía sobre la isla. En parte por eso, cuando Rusia inició la operación especial en Ucrania, la atención se volcó al mar de China a la espera de la suerte que pudiera correr Taiwán. Ambos lugares son fronteras calientes en el mundo que involucran a rivales de la política estadounidense. Pero la invasión no sucedió, aunque Estados Unidos sí reconoció la fragilidad de depender de una isla acosada por su mayor rival. Acá debemos insertar la crisis de semiconductores con la larga guerra comercial entre China y Estados Unidos, que incluye en cierto modo una disputa por el liderazgo tecnológico en una carrera por poder global. Desde 2018, Estados Unidos ha trabajado con 3 objetivos: construir cadenas nacionales de provisión de semiconductores, desacoplar su economía de la economía china e interrumpir el avance chino en tecnologías de punta. El primer paso lo dio Trump, imponiendo tarifas a 370 billones de dólares de importaciones chinas. Biden continuó el mismo sendero.
prohibiendo la exportación de recursos humanos, materiales y de semiconductores a determinadas empresas chinas. Dificultar el acceso chino a semiconductores significa, como ha dicho Alan Esteves, subsecretario americano del Departamento de Comercio de Estados Unidos, restringir el acceso a tecnologías con posible aplicación militar. Desde entonces las restricciones se ampliaron. Biden inició su política de las llamadas entidades, controlando aún más la exportación de tecnología norteamericana a determinadas firmas chinas, y ha elevado la ley CHIPS, que prevé el autoabastecimiento de semiconductores. Con una inversión de $50 billones en la producción nacional de chips, Estados Unidos espera así liquidar su dependencia de Taiwán y dominar el juego tecnológico. Japón, Países Bajos y la Unión Europea han seguido sus pasos y han impuesto restricciones a la exportación de recursos a China y elevado políticas de incentivo a su producción doméstica de chips. Existen hoy prospectos de mejoría. La oferta de chips empezó a mejorar en 2022 y la tendencia se mantiene en 2023. Sin embargo, persisten dos preocupaciones. La primera concierne a la guerra de Ucrania, ya que el 40% del paladio y el 70% de neón mundiales necesarios para la producción de chips provienen de estos dos países. Pero además, con la llegada de automóviles eléctricos y autónomos es cada vez mayor la demanda de chips con incrementada potencia de cálculo, lo que fuerza a una industria compleja a un esfuerzo por conseguir saltos tecnológicos en periodos cada vez más cortos de tiempo. La tendencia futura sobre estas tecnologías estratégicas nos muestra una pequeña parte de los grandes cambios en las dinámicas geopolíticas contemporáneas. Cada vez será más importante dónde es fabricado un producto, especialmente en lo que respecta a tecnologías estratégicas como los chips. Las disputas geopolíticas tienen un impacto directo en nuestra vida cotidiana.